la oración de esta tarde vamos a meditar el Evangelio del próximo domingo, que será el cuarto domingo de Cuaresma, en el que la liturgia nos hace contemplar una escena del Evangelio de San Juan muy conocida: el encuentro entre Jesús y un fariseo llamado Nicodemo. Está en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan y es realmente extraordinario este diálogo entre Jesús y este hombre que va a verlo. Comienza el capítulo 3 diciendo así: había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo es la primera vez que aparece en el Evangelio en esta ocasión. Solamente sabemos de él por el Evangelio de San Juan. Ningún otro más habla de él. De José de Arimatea sí, pero de Nicodemo solamente en el Evangelio de San Juan. Y aparece en el Evangelio de San Juan en 3 ocasiones, y esta es la primera. Tampoco sabemos exactamente quién era. El nombre podría ser una corrupción en griego de un nombre hebreo. Nictamon era un nombre hebreo muy frecuente en la época de Jesús y tal vez, pasándolo al griego, se corrompió, se deformó, dando lugar a este nombre Nicodemo, pero no se sabe. Sí que se dice que era un fariseo, por lo tanto, pertenecía a la facción más rigurosa del judaísmo y además era jefe judío, por lo tanto tenía un puesto de relevancia y pertenecía como miembro, formaba parte del Sanedrín. Dice el Evangelio que fue a ver a Jesús de noche. Muchos han interpretado este gesto de ir a ver a Jesús de noche como una falta de valor por parte de Nicodemo, como si no tuviera el coraje y el valor de ir a ver a Jesús de manera descubierta, a la luz del día, para que lo viera todo el mundo, sino como escondiéndose de alguna manera. No es del todo así. Sí que ha dado pie a esto algún otro pasaje del Evangelio en el que se dice que José de Arimatea y Nicodemo eran discípulos a escondidas de Jesús, en secreto. Pero la expresión, el hecho de ir de noche a ver a Jesús, no tiene por qué ser necesariamente una manifestación de falta de valor, como podíamos entender nosotros, y como tantas veces se ha explicado. Los rabinos estudiaban la ley de noche, se reunían y dedicaban el tiempo de la noche para la reflexión, para el estudio de la Sagrada Escritura, para la reflexión. Y tantas veces hemos visto en el Evangelio a Jesús que se retira a orar de noche. Ciertamente, en el Evangelio de San Juan, la noche tiene un carácter más bien negativo, como falta de luz, como el momento de oscuridad, de falta de claridad, de desorientación e incluso
de pecado. Es muy significativo cómo el Evangelio de San Juan describe el momento en el que Judas salió del cenáculo para traicionar a Jesús. Y anota el Evangelio de San Juan: era de noche, como dando a entender la oscuridad y las tinieblas que se habían apoderado del corazón de Judas. Podría ser aquí también que Nicodemo, en esta expresión de que fue de noche, da a entender que todavía no tiene y reconoce a Jesús con toda claridad, con toda la luz. En el capítulo 2 hemos visto cómo Jesús cumplió en el templo de Jerusalén un signo extraordinario, un signo realmente profético. Entrando en el templo y viendo las mesas de los cambistas, el tráfico y el comercio de bueyes, de animales, de palomas, cogió unos azotes y unos cordeles y echó por tierra todas las mesas y sacó fuera del templo a todos los animales. Y allí dijo, cuando le preguntaron qué signo hacía para explicar esta acción, Jesús anunció: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré, dando a entender su pasión, muerte y resurrección. Porque el templo del que estaba hablando Jesús no era el templo de piedra, sino el templo de su cuerpo. Nicodemo habría asistido a esta escena, lo habría visto, y habría quedado ciertamente impactado del gesto que cumplió Jesús. Y entonces, posiblemente, quiso acercarse a Jesús e ir a él para saber más de quién era Jesús, de cuál era su misión, de qué es lo que se proponía. Ya tenía hacia Jesús una opinión realmente favorable. Dice el Evangelio: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Reconoce en Jesús un misterio grande y además que viene de Dios, no es algo humano, no es algo de una persona que tiene un carácter excepcional, una inteligencia, sino que Dios está detrás de él. ¿A quién se refiere con sabemos que has venido? ¿Por qué habla en plural? Posiblemente porque en aquel encuentro con Jesús se presentó con algunos de sus discípulos. Da a entender que Nicodemo, de alguna manera, era el representante o el jefe, el líder de un grupo de fariseos que pensaban lo mismo y que se mostraban curiosos con la figura de Jesús, atraídos por él, pero sin llegar a comprenderlo del todo, y por eso quieren profundizar más. Sabemos, dice Nicodemo, como diciéndolo con cierta convicción, con cierta autoridad. Más adelante le dirá Jesús, de la misma manera: sabemos de lo que hemos oído y hemos visto, para darle a entender a Nicodemo: la sabiduría que importa no es la que se consigue con el estudio de los libros, sino la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que tiene como fruto de la experiencia, del contacto directo con Dios. Por eso Jesucristo puede decir: sabemos de lo que hemos oído y hemos visto, porque Él viene de Dios. Y por lo tanto lo que Él nos enseña es lo que Él ha visto y lo que Él ha oído del Padre. Mientras que todos los demás maestros en Israel hablan de lo que han estudiado, de lo que han dicho otros,
pero no de la experiencia directa e inmediata que tiene Jesucristo. Esa es la sabiduría que importa. Como Nicodemo quiere saber más, a nosotros también nos ayuda a entender nuestra vida, porque ¿realmente pensamos que ya lo sabemos todo de Jesús? ¿Que realmente lo comprendemos en su totalidad? ¿De que ya sabemos lo suficiente? ¿De que realmente en nuestra vida cristiana no podemos progresar en el conocimiento de Cristo? ¿De que realmente lo que conocemos de Cristo es suficiente para transformar nuestra vida? ¿De que ya no queda nada más que hacer, nada más que mejorar, nada más que profundizar? Nosotros también, como Nicodemo, sabemos, pero podemos profundizar más, podemos progresar, podemos ahondar, podemos hacer que ese conocimiento que tenemos de Jesús, grande o pequeño que sea, crezca en nuestra vida e ilumine nuestra vida. Tantos aspectos de nuestra vida que todavía pueden ser iluminados de manera más clara por la luz de Cristo. ¿Cuántas veces pensamos en ciertos comportamientos, en ciertas actitudes, en ciertos modos de pensar, que tenemos ideas de lo que tiene que ser la vida cristiana y creemos que nuestra opinión, nuestras ideas son, las que tienen que ser? Es así. Y cuando el Señor nos da una luz nueva, nos damos cuenta de lo equivocados que estábamos, de que todavía no habíamos visto todo, de que no lo habíamos entendido totalmente, de que había mucho más que ver y nosotros, como si estuviéramos ciegos, pensábamos que lo veíamos y que lo entendíamos. También nosotros tenemos que progresar en el conocimiento de Jesús y tenemos que ir al encuentro con Él. Jesús le contesta directamente. Como ve esa buena intención de Nicodemo, entonces le manifiesta abiertamente lo que Él ha venido a traer. En verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí el Evangelio de San Juan juega con una expresión un poco equívoca, porque este nacer de nuevo puede significar dos cosas: el nacer de nuevo o el nacer de lo alto. Y las dos cosas son verdaderas y se refieren a este nacer distinto que Jesús ha venido a traer. Porque significa, nacer de lo alto es nacer de Dios. No es el nacer de la carne, no es el nacer biológico, no es el nacer como cualquier criatura viene al mundo, sino que es un nacer que viene directamente de Dios, de lo alto. Y eso significa, por eso precisamente, porque es un nacer de lo alto, de Dios, significa un nacer de nuevo, completamente distinto. Nicodemo no lo entiende ya, ahí ya se ve un poco perdido, no acaba de comprender y por eso le pone esta dificultad a Jesús. ¿Cómo puede un hombre viejo volver al seno de su madre? No acaba de entender lo que significa ese nacimiento. Entonces, Jesús le contesta: el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Nacer del agua y del espíritu es una expresión que Jesús utiliza remitiendo a una profecía del profeta Ezequiel,
que en el capítulo 35 decía el profeta Ezequiel, de parte de Dios: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras idolatrías e impurezas, y os infundiré mi espíritu. Esta es la profecía del profeta Ezequiel, que aquí Jesús, al decir el que no nazca de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios, se refiere al cumplimiento de esta profecía. Un agua nueva, un agua pura que os purificará de todas vuestras idolatrías, y os infundiré mi espíritu. Esto es lo que se realiza en el bautismo. Jesús le estaba hablando a Nicodemo de que se necesita una transformación total de la persona. No basta con ser bueno. No basta con ser bueno. Es decir, Jesucristo no ha venido al mundo para que seamos buenos, porque para eso no hacía falta Jesucristo. Porque cualquier persona, con el uso de su conciencia y de su modo de entender y de su moralidad natural, ya tiene que ser bueno. Porque si no lo meten en la cárcel, entre otras cosas. No se necesita a Jesucristo para ser bueno, para decirnos que hay que ser buenos. Jesucristo no ha venido al mundo para decir, a partir de ahora tenéis que ser buenos. No, por eso no es suficiente, porque Jesucristo no ha venido a eso, porque para eso no lo necesitábamos. Cualquier religión, cualquier filosofía, cualquier programa de vida, cualquier persona honrada y de bien, tiene que hacer el bien. Reducir el cristianismo a portarse bien, eso no es cristiano. Eso no es lo que ha venido a traer Jesucristo. Eso es una reducción a una especie de religión natural en la que todo el mundo puede ser de esa religión, porque todo el mundo tiene que hacer el bien. Y hemos reducido el cristianismo a eso, a portarse bien. Eso no es el cristianismo, eso no es lo original del cristianismo, eso no es la sustancia, eso no es lo que ha venido a traer Jesucristo. Jesucristo ha venido a hacer que nazcamos de nuevo, a transformar nuestra vida, a darle un nuevo espíritu a nuestra vida, a hacer que nazcamos de nuevo por el agua y por el espíritu, a que seamos nuevas criaturas, a que en nuestro corazón el Espíritu de Dios habite en él. Eso es lo que ha venido a traer a Jesucristo. Y por eso, como Nicodemo sigue sin entender, y por desgracia tantos cristianos siguen sin entender todavía, entonces Jesús va más allá y le pone un ejemplo que, como siempre hace Jesús, utiliza del Antiguo Testamento. Y entonces dice así: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabras enigmáticas. Yo me imagino la cara de sorpresa de Nicodemo diciendo, ahora ya sí que ya estoy absolutamente perdido. Igual que nosotros, tantas veces. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto. Caminar por el desierto es complicado, sobre todo cuando se va descalzo o con sandalias. Primero porque de día la arena está ardiendo por el sol que da, y después porque debajo de la arena se esconden las serpientes. Y cuando tú vas descalzo o con sandalias y no te das cuenta porque la serpiente está escondida en la sombra, debajo de la arena para protegerse del calor, pero en el momento que siente la pisada de alguien, entonces la serpiente sale, asoma la cabeza y muerde el pie. Y eso es lo que le pasaba a los israelitas caminando por el desierto, y morían muchos, y se dirigieron a Moisés: haz algo, invoca a Dios, porque está muriendo tu pueblo por las serpientes.
Y Moisés mandó colocar una serpiente de bronce en lo alto de un estandarte, y aquel que mirara la serpiente, después de haber sido mordido, aquel que mirara a la serpiente de bronce quedaría curado. Y ahora Jesús utiliza esta imagen de Moisés para decir, esto que hizo Moisés en el desierto estaba anunciando otra cosa y se va a realizar conmigo. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Es decir, el estandarte en el que Jesucristo va a ser elevado es la cruz. Y todo aquel que mire a Cristo en la cruz quedará curado. Quedará curado del veneno del orgullo, del veneno de la ambición, del veneno de la pereza, de la envidia, de la soberbia, del veneno que no nos deja darnos, del veneno que nos tiene atenazados, del veneno que estropea nuestra vida y la de los que viven alrededor de nosotros, del veneno que hace que las relaciones familiares se rompan, del veneno que todo lo arruina. El que mira a Cristo crucificado, colocado en lo alto de la cruz, quedará curado. ¿Y qué significa mirar a Cristo en la cruz? Porque todo el que cree en Él tenga vida eterna. Mirar a Cristo es creer en Él, es tener fe. Tener fe es mirar a Cristo. Y Él nos dará vida eterna. Para esto ha venido Cristo. ¿Qué lejos está esto del simple portarse bien? Del simple ser buenas personas. Por supuesto que hay que ser buena persona, solo faltaría eso, pero Cristo ha venido para mucho más, porque si no, no hubiera sido levantado sobre la tierra en la cruz, si no, Jesucristo no hubiera dado su vida por nosotros, que Jesucristo ha dado su vida por nosotros. Señor, háznoslo entender. Que lo entendamos de una vez, que abramos nuestro corazón a ese amor grande, porque ese amor grande que nos has manifestado en la cruz es el que nos puede hacer nacer de nuevo. No hay otro modo de nacer de nuevo, si no es acogiendo en nuestro corazón el amor de Cristo. Por eso al final Jesús dirá una expresión que puede parecer un poco, pero que lo aclara mucho. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Qué significa esto de que el que cree en Jesucristo ya no será juzgado? Y al revés, el que no cree ya está juzgado. Significa que la entrega de amor de Cristo por nosotros, del darse completamente por nosotros, de darlo todo por nosotros, pone de manifiesto lo que es nuestra vida. Si nosotros no vivimos de ese amor de Cristo que nos ha manifestado en la cruz, entonces nuestra vida se está juzgando, porque yo estoy llevando una vida que no corresponde al amor que Cristo me ha tenido. Si yo, después de ver el amor de Cristo, sigo con mis egoísmos, con mi apatía, con mi desgana, con mis miedos, con mis envidias, con mi amor propio, con mi orgullo herido, si yo sigo con eso después de ver a Cristo que se entrega por mí, entonces ese amor de Cristo está juzgando mi vida, porque está poniendo de manifiesto que yo no estoy con Cristo, que yo no he dejado entrar el amor de Cristo en mi corazón, que no he nacido de nuevo. No estoy enfadado, ¿eh?
El que no cree, es decir, el que no acepta el amor de Cristo, el que no lo deja entrar en su vida, ya ha sido juzgado. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para salvar al mundo, para que el mundo tenga vida eterna. Para esto ha venido Cristo, para que creamos en Él, es decir, para que lo acojamos en nuestra vida, que eso es la fe, para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Mira, la vida eterna, que creo que también conviene entenderlo y quitárselo de la cabeza, la vida eterna no es la vida biológica que tenemos aquí en la tierra que se va a prolongar para siempre. No es eso, porque si no sería muy aburrido toda la vida de esta manera. No. La vida eterna es la vida plena, la vida que llena nuestro corazón, nuestra alma, nuestra inteligencia, todo nuestro ser. Es la vida que hace que nuestra vida y nuestra existencia esté llena. Y esa solamente se obtiene uniéndonos a Cristo. Y para esto ha venido el Señor. Y esto es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Y esto es lo que le dice Jesús a cada uno de nosotros. Aquí está mi amor. Yo voy a ser levantado sobre la tierra, en la cruz, para que veas mi amor y para que mirándome, es decir, creyendo en mí, tengas vida eterna, es decir, nazcas de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Es que ya soy muy mayor, precisamente por eso tienes que nacer de nuevo, como Nicodemo. Mirar a Cristo en la cruz. Son días santos de Cuaresma en los que no debemos de perder el tiempo mirando otras cosas. Tenemos que ocuparnos en mirar a Cristo que nos ama hasta el extremo.